Muy buenas tardes. Este es un nuevo banco de los que conocemos como bancos FIPA. Como ya saben, estos bancos están compuestos por preguntas se abre esto, por preguntas que se les hacen a los alumnos afuera de los exámenes. Es decir, hay gente que se les acerca a ustedes y les pregunta, no sé qué vino en tu examen. Ustedes les pasan las preguntas, ellos las van recopilando o simplemente las recaban de internet y van haciendo estos compendios de preguntas. Les recomiendo no confiarse a lo que dicen estos bancos que está correcto, porque muchas veces vienen mal contestadas las preguntas. Hay que usarlas como un medio de apoyo, un medio didáctico, perdón. No darles, digamos que ese beneficio de confianza de que lo que viene aquí está bien. Úsenlas para repasar sus temas, lo que ya han aprendido en su bachillerato y en sus diferentes cursos. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Les agradezco seguir apoyando este canal. Nos está llegando información nueva y pues vamos a seguir haciendo los videos con el material que ustedes mandan. Eh, pues nada, comencemos. Bueno, este es el Cipro del 2015-1, es algo viejo, pero les sirve para repasar pequeñas instrucciones. Ya no está de más que las lean. Y comencemos con español. Identifica la ortografía correcta. Israelí, subrayar, alrededor, hazme reír y autorrealización. Estas se han repetido desde hace ya mucho estas palabras y esta sí es una pregunta que, pues sí, no está de más sí memorizar cómo se escriben estas palabras porque aquí sí tengo que aceptarlo. Esta pregunta es una de las que más se repite. Significado de información, registro, transformación. Idea principal del párrafo 4. Bueno, aquí nos hablan de una lectura, las lecturas siempre cambian. Los seres humanos deben relacionarse con el entorno. Idea del autor, usar el conocimiento para ser más sabios. Para palabra con ortografía correcta. Compungidos, no confungidos. Función de la palabra subrayada, vagabundo. Nos dice que es el núcleo del sujeto, no nos pone en la oración. Analogía, sonrisa es a diversión como formal a regular. Nexos copulativos y en qué. Estos sí memorícenlos, de nuevo, perdón. Palabra con ortografía correcta. Allegó, rasguñado, hallar. En el editorial de un periódico, el editorial de un periódico se considera como artículo de opinión. Función de la lengua. El hombre cohete, araña rompe su telaraña. Poética. Identifica los homófonos. Cayó, callo. Identifica los homófonos. Bota y bota. Identifica el sujeto en la siguiente oración. Sirvieron los de parámetro los exámenes de los estudiantes. Los exámenes de los estudiantes. Es el sujeto. Localiza el enunciado bimembre. Se apodera de sus ideas. Analogía para músico es orquesta como actor a compañía teatral. Signo de puntuación que podemos colocar en lugar de guión. Paréntesis. Esta pregunta vino hace poco. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, el cielo. Por un beso, yo no sé qué daría por un beso. De Becker. El amor es el sentimiento más valioso. Obra principal de Rubén Darío. Azul. Figura retórica de por las mañanas sus cabellos de seda negra, al atardecer sus cabellos de nieve. Metáfora. Figura retórica de las nieves del tiempo platearon mi sien. Metáfora. Florada a las piedras del alma. Hipérbole. Identifica la oración principal en Rodrigo habrá renunciado a su cargo como gerente hace 2 meses.
Bueno, esa según es nuestra oración principal, no nos ponen la oración completa. Enunciado con la puntuación correcta. Un día, 17 de noviembre, de 1771, cuando había ido a la cafetería y le dijeron que estaba esperando un hombre, sentado 20 minutos antes que ella, en la mesa. ¿Cuál es el texto con la redacción más correcta? Los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Investigación Ambiental de la UNAM, entre paréntesis IFA, junto con otros investigadores, han descubierto las sustancias activas en las plantas. Punto. Mejor redacción. Oyes, allá afuera está lloviendo. ¿No sientes el golpetear de la lluvia? De Rulfo. Identifica el sujeto tácito. Estaba recargado en el alféizar de la ventana. Bueno, una disculpa por el corte, lo que pasa es que están mis sobrinos aquí afuera y se había caído uno de ellos. Perdón. Párrafo con redacción correcta. Es necesario que los discípulos perspicaces reconozcan los matices de este interesante caso. Recordemos que una descripción debe responder a las preguntas y además encontramos cómo es abundancia de adjetivos, verbos, ser, estar, parecer. Bien, continuamos. Geografía, aquí sí van a tener un poquito más de sentido las preguntas. Menciona los sistemas montañosos que aparecen en el hemisferio, Alpes, Urales y Rocosas. Placa tectónica con mayor riesgo sísmico, Pacífica, que se encarga de estudiar la geografía, aspectos físicos, biológicos y humanos. ¿A qué se debe el establecimiento de la población en el sur de Asia? Clima monzónico y producción de arroz. Estadística económica que analiza el ingreso de un país es el PIB. ¿A qué bloque económico se encuentra suscrito México, Asia-Pacífico? Estado de mayor producción de atún, Baja California. ¿Qué provoca la globalización económica? Formación de bloques económicos. Año de la caída del muro de Berlín, 1991. Ese es el que pone en la UNAM. ¿A qué se debe la presencia de los restos fósiles en la cordillera de los Himalayas? Colisión de la placa indo-australiana con la euroasiática. Relaciona la producción de los minerales con los estados. Petróleo, Campeche. Carbón, Coahuila. Cobre, Sonora. Plata, Zacatecas. ¿Qué consecuencia económica se genera para los países emisores debido a la migración? Remesas. En las ciudades receptores de la migración campo-ciudad se generan cinturones de pobreza. Política económica llamada neoliberalismo es por países desarrollados. Características de los países desarrollados. Actividades terciarias, baja población infantil, alto PIB, población de adultos, es la que predomina, adultos de la tercera edad. Países que atraviesan la cordillera de los Andes, Chile, Perú. País que es producto de la separación de Yugoslavia, Croacia. Límites marinos y terrestres de mayor extensión de México, Pacífico y Estados Unidos. Sismicidad en México es causada por el choque de las placas de Cocos y Norteamericana. Ordena cronológicamente los estados de norte a sur. Cronológicamente, perdón, me equivoqué. Ordena los estados de norte a sur. Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala. Principal actividad de la ciudad de Monterrey, siderurgia. Recuerden que por algunas normas que tiene YouTube no puedo decir groserías porque si no los videos me los bloquean. Postulados de Lamarck, mutaciones neutras. La clorofila se ocupa en la fotosíntesis para captar fotones. La esporulación son procesos de
reproducción. La que ordena y clasifica a los organismos es la taxonomía. Naturalista que dio nombre a la célula en base a la corteza, Hooke. Proceso en el cual la célula se duplica y se divide, interfase y mitosis. Formación del ciclo celular, interfase, mitosis. Multicélulas y heterótrofos, hongos y animales. ¿Quién fija el nitrógeno? Bacterias. Cuando duelen los músculos, ¿qué se produce? Lactato. Fase que se dividen los cromosomas homólogos. Anafase 1. Reproducción de amibas, bipartición. Favorecen a la evolución, mutación. Clasifica y ordena a los organismos. Taxonomía. Ambiente extremoso de fotosíntesis. AM, desierto. Para el equilibrio ecológico, ¿qué es necesario? Circulación de nutrientes entre todos los seres vivos y los no vivos. ¿Qué favorece la evolución? Mutaciones al azar. Molécula de energía, ATP. Cromosomas dispersos, procarionte. Proceso donde interviene CO2 y agua. Fotosíntesis. Pared de quitina, hongos. Fases del ciclo celular, interfase y mitosis, donde se forman paquetes de cromosomas y se van a los polos, anafase. Clasificar autótrofos y heterótrofos. Autótrofos, cianobacterias, plantas. Heterótrofos, levadura con glucosa, bacterias intestinales. Ok, continuamos. Una disculpa, otra vez salió ahí algo. Ahorita desaparece solo, creo recordar. Característica del realismo. El escritor pone freno a la fantasía y a la imaginación para ser testigo fiel de la realidad. A la narración en prosa relativamente breve se le denomina cuento. Descripción de un texto. Historia donde se plantean sucesos y acciones en torno a uno o varios personajes. Género literario que aborda asuntos heroicos. Sus personajes se inspiran en figuras históricas. Épico o narrativo. Identifica la métrica del siguiente poema. Al que trato con amor, hallo diamante, y soy diamante, al que de amor me trata, en decasílabo. Corriente literaria de la segunda mitad del siglo XIX que se basa en el método científico, naturalismo. Movimiento literario de Latinoamérica que enarbola la bandera de libertad hacia la belleza, modernismo. Género literario, la mayoría de las veces se reescribe en acciones, dramático. Identifica la composición de un poema, como el otoño en hojas, como sangre, como un ruido de llamas quemando el cielo. Es una rima asonante. Verso libre. No, nos dice, es otra pregunta, perdón. Rima asonante, verso libre. Escritor peruano, Nobel de Literatura en 2010, Mario Vargas. ¿Qué es una corriente literaria? Movimiento o tendencia que siguen los escritores durante un tiempo determinado. Definición de novela, narración en un macrocosmos y de larga extensión. Personaje que se opone al protagonista en un texto dramático, antagonista. Propósito del género dramático, ser representado. Ahora historia de México. ¿A qué se refiere el maximato? Gobierno de 3 presidentes manejado por Plutarco Elías Calles. ¿Cómo era la situación económica en la Nueva España en 1821? De baja producción económica. Características del gobierno de Lázaro Cárdenas. Expropiación petrolera, PRN, se transforma en PRM y ejido colectivo. Características del gobierno de Porfirio Díaz. Desigualdad, dictadura y paz. Características del gobierno de Miguel de la Madrid.
renovación moral, reconstrucción económica, el GATT y el modernismo. Continuamos. El neoliberalismo es adoptado por países desarrollados. ¿Con qué presidente se dio más fuerte el neoliberalismo? Carlos Salinas de Gortari. Características de Gustavo Díaz Ordaz. Perdón, iba a decir una tontería con Carlos Salinas de Gortari, pero bueno. Movimiento estudiantil de 1968. Esas, bueno, perdón, me perdí. Características de Gustavo Díaz Ordaz, Movimiento Estudiantil de 1968, Tratados de Tlatelolco, Desarrollo Estabilizador. ¿A qué se debió la separación de Texas? Al centralismo de Santana. ¿Qué características tuvo la Constitución de 1857? Es liberal. Relaciona acontecimientos de la Revolución, antecedentes, movimientos obreros y prensa de oposición. Relaciona maderista, decena trágica, zapatismo. Constitucionalismo, Carranza, Constitución de 1917. Reconstrucción nacional, Álvaro Obregón. Bellas Artes y la Universidad Nacional de México, Porfiriato. ¿Qué características tuvo el gobierno de Manuel Ávila? Milagro mexicano. ¿Qué impacto tuvieron las reformas borbónicas? Disminuyen el poder local, impuestos benefician a la corona. Presidentes que estuvieron en el maximato: Gil, Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez. Durante el presidencialismo, ¿qué partido modificó sus siglas para adaptarse? El PRM. Continuamos. En el gobierno de Miguel Alemán se vendió petróleo y acero. ¿Cómo se llamó a este periodo? Milagro mexicano. Causa interna que favoreció a la independencia de México. Criollos subestimados. ¿Cuál fue la causa por la cual Francia invade por segunda vez a México? Suspensión del pago de la deuda. Artículo 27. La nación permite inversión extranjera siempre y cuando ésta se deslinde del Estado. ¿Cuál fue la política que tomó Ávila ante la Segunda Guerra? Unidad nacional. Plan en el que Madero desconocía a Díaz. San Luis. Ordena cronológicamente. Presidente regresa a la capital. Crea la Escuela Nacional Preparatoria y Plan de la Noria. ¿Qué hizo Lázaro Cárdenas durante su gobierno? Expropiación petrolera, ejido colectivo, CTM y plan seccional. Finalmente, historia universal. ¿Qué acontecimientos marcaron el inicio de la Edad Media moderna y contemporánea? Media, caída del imputaciones al Parlamento inglés, precio de Roma. Creo que aquí está muy mal, pero no sé. Yo que supiera era caída del Imperio Romano, pero bueno. Moderna, caída de Constantinopla. Contemporánea, Revolución Francesa. Es lo que les digo, hay que checar las preguntas. Producto de la separación de Yugoslavia, Croacia. ¿Qué movimiento se caracterizó por enviar peticiones al Parlamento inglés? Cartismo. ¿Qué país del siglo XIX fueron potencia colonial? Inglaterra y Francia. La independencia de las 13 colonias, derechos civiles, declaración de la independencia y creación de un congreso, no sé, no nos da una respuesta. El Plan Marshall, la OTAN y el Pacto de Varsovia son parte de la Guerra Fría. ¿De qué país del siglo XIX se adueñaron de África? Inglaterra y Francia. Tratado de Versalles pertenece a la Primera Guerra. Características de la Revolución Francesa: toma de la Bastilla, Código Civil, gobierno de Robespierre. Propósito del imperialismo a finales del siglo XIX: expansionismo territorial de las potencias. Consecuencia de la Revolución Industrial: crear máquinas para la producción en serie. Reformas para la crisis económica de la URSS, la perestroika. Ordena cronológicamente la Revolución Rusa.
Mencheviques apoyan a Imperio zarista, bolcheviques Lenin, creación del Consejo de los Soviets. Forma de gobierno en donde el gobierno se apodera de las colonias, imperialismo. Características del capitalismo, Plan Marshall, Doctrina Truman, apoya económicamente a Europa. Bueno, la doctrina Truman apoya económicamente a Europa. Características de Italia, Alemania y Japón. Militarismo, sentimientos nacionalistas y política de expansión. Características de la ONU, 5 miembros permanentes, derecho a veto y a un voto. Para el estudio del pasado, el historiador utiliza fuentes directas e indirectas. Causas de la independencia de las 13 colonias. Internas, impuestos excesivos. Externas, apoyo de Francia, guerra de los 7 años. ¿Qué ayudó al desarrollo a finales del siglo pasado en la tecnología? La robotización. Objetivo de la Revolución Liberal de 1884. Obreros luchan por sus derechos. Bueno, física. Reposo de los cuerpos, primera ley de Newton. Capacidad de conducir calor más rápido, conductividad calorífica. Fisión, proceso de un átomo para dividirse. Una banda con una distancia de 10 metros se mueve en 45 segundos. ¿Cuál es su velocidad? 2.5 metros sobre segundo. Nos dice el problema del elevador, aquí nos lo pone, lo resuelve, nos dice que la potencia tiene 20.000 de potencia. Velocidad de la luz inclinada sobre glicerina. Nos dice que es 2.03 por 10 a la 8. Tipo de ondas que viajan en la misma dirección en que fueron generadas, longitudinales. Un rayo choca a 45 grados sobre un cristal y rebota en un ángulo de 45. 200 gramos de agua a 20 grados centígrados se mezclan con 100 grados de agua a 50 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? 30 grados centígrados. Fuerza que ejerce un líquido sobre un cuerpo que está parcial o totalmente sumergido, es el empuje. En la energía cinética, ¿qué parámetro va elevado al cuadrado? Velocidad. Un cuerpo se deja caer desde 20 metros de altura. ¿A qué velocidad choca con el piso, considerando que la gravedad es 9.8? 19.8. Se aplican 3 fuerzas diferentes sobre un cuerpo. ¿Cuál es la fuerza neta ejercida en el mismo? La suma vectorial de las fuerzas. La fuerza de atracción entre dos masas es igual al producto de sus magnitudes e inversamente proporcional al cuadrado de sus magnitudes que los separan. Es la ley de la gravitación universal. Tipo de movimiento que estudia la teoría de Compton. Movimiento ondulatorio. Una banda transportadora mueve sus productos a una distancia de 10 metros en 4 segundos. ¿Cuál es su velocidad? 2.5 metros sobre segundo. Perdón. Un microondas de 1200 watts se conecta a una tensión de 120 volts. ¿Cuál es la corriente que circula? 10 amperes. Un átomo en dos o más partes es fisión. ¿Qué pasa al incrementar el volumen de un gas? Disminuye la frecuencia de los choques entre las moléculas y las paredes del recipiente. Una persona recorrió 40 metros en 80 segundos. Nos dice que su velocidad es 0.6 metros sobre segundo. Segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Y aquí nos dan unos datos y nos dicen que al final la fuerza es de 10.000. ¿En qué se mide el calor y temperatura? Calor en joules, temperatura en grados centígrados. Debido a la fuerza gravitacional, ¿qué pasa al subir una pelota? Aumenta su energía potencial. Bien, un cuerpo que jala con una fuerza en la misma dirección de su desplazamiento es igual a fuerza por distancia es igual a trabajo. Atmósfera terrestre, la temperatura es 2.728 grados kelvins, hay que convertirla a Celsius. Bueno, aquí nos hacen la conversión
y nos dice que es menos 270.42 grados Celsius. Bueno, les agradezco ver este video. Sé que estuvo un poquito más largo que los demás, pero es porque decidí que estuviera ya de una vez todo contenido y no dividirlo, ya que era un poquito más chico este banco. Les agradezco seguir viendo estos videos, apoyarlos y recuerden, el conocimiento que no se comparte no sirve. Gracias.